Filtración por gravedad. Este es uno de los métodos con más años que han existido y solo se necesitan muy pocas cosas. Porque solo con un matraz, un papel y un embudo es posible hacer este procedimiento. El único peligro lógico que se podría encontrar aquí es que se llegara a romper algún matraz y te llegaras a cortar. En caso de que esto sucediera, lo que se debería de hacer es lavar la herida como por de 10 a 15 minutos y después presionar, mientras presionamos para que salga toda la sangre y después hacer un tipo de venda sobre la herida para que deje de sangrar. Si es necesario llevar a desinfectar o a la enfermería y sería todo. Centrifugación. La centrifugación es un método por el cual se separan los sólidos de los líquidos de diferente densidad gracias a la fuerza giratoria. Esto se logra gracias a una máquina llamada centrífuga, donde se tienen que meter tubos de ensayo más o menos de el mismo volumen y se tienen que acomodar de una manera en que queden equilibrados para que no haya ningún derrame ni ningún accidente. Los riesgos que puede traer este método es que te golpees con la centrífuga al meter el dedo en ella. Obviamente no se debe hacer y así se podría evitar el problema. Además de algún otro problema que podría surgir es el de sufrir un cortocircuito. Lo que se debe hacer en este caso es, para esto deberíamos evacuar el área y si es un incendio muy grande deberíamos de llamar a personas capacitadas para apagar este mismo. Acción. De estas hay de dos tipos, la líquido líquido y la sólido líquido. En este caso tomaremos en cuenta la líquido líquido. Se deben de tomar ambos líquidos y colocarlos en un embudo de decantación. Se cierra este embudo y después cuando se meten los dos líquidos dentro de este se debe de agitar primero un poco lento y después enérgicamente para que ambos líquidos lleguen a hacer el mayor contacto posible. También lo que se debería hacer en este método es de vez en cuando abrir un poco la válvula. La decantación es el proceso para separar dos sustancias líquidas inmiscibles, como por ejemplo el agua y el aceite, mediante el vertido de la más densa. Al utilizar este método en el laboratorio existe el riesgo de derrame o salpicaduras de sustancias tóxicas sobre los ojos o la boca. Para evitar que esto suceda, es necesario utilizar la protección adecuada como la mascarilla y los lentes de protección. El riesgo de la filtración al vacío esta puede ser peligrosa cuando quede expuesta al aire. Para minimizar el problema, hay que mantener el papel húmedo en la solución. Si está succionando, utilizando un filtro hecho de material no inflamable. Para que no se haga mucha presión por dentro y llegue a haber una explosión en este. Normalmente los residuos de estos se pueden tirar en la basura, pero los peligros que sí puede haber son el de sufrir cortaduras por parte de los matraces o el mismo embudo, aunque también debemos tomar en cuenta que en esta práctica se utiliza cloroformo, el cual está clasificado como moderadamente tóxico, entonces también tenemos que tener mucho cuidado con este mismo. En el caso de sufrir alguna cortadura, lo que se debe hacer es atención médica de inmediato. El método de cristalización consiste a partir de un gas y un líquido el cual hace que los iones, átomos y moléculas hagan enlaces hasta formar paredes de cristal. Estos pueden tener riesgo como lo es incendio o derrames químicos. En caso de un derrame tenemos que tomar una ducha y después de evacuar el área para no infectarnos de estos químicos muy peligrosos. En caso de incendio se puede usar las mantas antifuga y otros métodos como lo es también evacuar el área. El método de sublimación consiste en llevar algo de sólido a gas sin ni siquiera pasar por el estado líquido. Los riesgos son incendios o fragmentación de la materia. En caso de cortarse con los vidrios, se tiene que hacer un torniquete, lavar la herida y atención médica de inmediato. En caso de incendio, evacuar el área. El método de evaporación consiste en llevar una solución de acuoso sulfato a vapor. Los riesgos son quemadura por agua o incendio, igual que la fragmentación de este recipiente. En cualquiera de los casos se tiene que llevar a atención médica. La decantación es el proceso para separar dos sustancias líquidas inmiscibles, como por ejemplo el agua y el aceite, mediante el vertido de la más densa. Al utilizar este método en el laboratorio existe el riesgo de derrame o salpicaduras de sustancias tóxicas sobre los ojos o la boca. Para evitar que esto suceda, es necesario utilizar la protección adecuada como la mascarilla y los lentes de protección. Pulverización consiste en dividir lo máximo posible un sólido para convertirlo en polvo y disminuir su tamaño en granos para favorecer la posterior disolución. Los peligros que tiene son los
sismos, vientos y derrumbes y la iluminación. Además es una sustancia tóxica. Esto ocasionado puede ser por inhalación, ingestión o penetración cutánea. Los polvos también son un riesgo y los gases y vapores. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular de dos o más especies químicas que no reaccionan entre sí, cuyos componentes son llamados soluto y solvente, y estas se encuentran en proporciones que varían entre ciertos límites. Uno de los peligros son aquellos para en caso de que pase algún desastre, lo que se tiene que hacer es desalojar a la víctima o víctimas a que tomen aire fresco y que primeros auxilios los atiendan. La destilación simple es ese tipo de destilación donde los vapores son producidos e inmediatamente son canalizados hacia un condensador, el cual lo refresca y lo condensa de modo que el destilado no resulta puro. Uno de los tantos riesgos de este procedimiento uno de los tantos peligros es la intoxicación, algún derrame o alguna sustancia. Para poder evitar todas estas desgracias se aconseja hacer uso de cubrebocas y todo el equipo de protección personal.